Y ahora sí, Andrea, nos vamos a hablar del tema de la reelección presidencial, porque lo que empezó como una simple declaración, después fue tomando fuerza y cada vez más fuerza, y pues todo parece indicar que en cuestión de algunas semanas ya podremos estar frente a un proyecto de reforma constitucional para revivir esta figura, la figura de la reelección que, recordemos, pues fue eliminada durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y para saber sobre esta idea, si le parece, Andrea, saludemos de una vez Claro que sí. a la senadora del Pacto Histórico y a la promotora de esta iniciativa, Isabel Cristina Zuleta. Senadora Zuleta, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, senadora, de una vez salgamos del elefante en el cuarto. ¿Usted no cree que esta idea le termina haciendo daño a la izquierda, al proyecto del Pacto Histórico, que se ha tratado de quitar de encima este fantasma de que esto se va a convertir en Venezuela y de que Gustavo Petro se va a reelegir? ¿Por qué le podría hacer daño? Pues porque fue un compromiso del presidente Gustavo Petro, no a la reelección, y fue una de las plataformas del Pacto Histórico. No vamos a revivir esa figura. Esa, digamos, esa falta a la palabra, ¿no le haría daño al proyecto? Bueno, lo que yo le estoy proponiendo al país es un análisis del concierto internacional. Nosotros hemos venido revisando cada uno de los países, hemos alcanzado a revisar 197 países del mundo, y de esos 197 países, 178 tienen la figura de reelección y responden a gobiernos muy disímiles, como Estados Unidos y Bolivia, Argentina, que tiene reelección, Perú, que no la tiene de manera inmediata, en nuestro continente, el continente americano, después de la revisión de 35 países, solo 5 países no tienen la figura de reelección. Entonces no me pueden venir a decir a mí que 30 países de la América están equivocados y que 178 están equivocados en el mundo. De esa revisión, solo 19 países en el mundo no tienen la figura de reelección. Así que, por supuesto, esa plataforma política es importante, pero nosotros tenemos el deber y la obligación de mirar también hacia el mundo, de mirar lo que está pasando. Y cuando se habla de Venezuela, se les olvida comparar con Estados Unidos. ¿Cómo es el régimen de Estados Unidos? También presidencialista. El sur global tiene un régimen predominantemente, un régimen político predominantemente presidencialista, no solo en América, sino también en África. Y el norte global, un régimen prioritariamente parlamentario. Esas son las discusiones que necesitamos dar, pero no enfocar entonces que se va a atornillar en el poder. Entonces, ¿se atornillaron en el poder en la mayoría de democracias del mundo? ¿Eso es lo que le estamos diciendo a nuestro país? ¿Eso es lo que estamos tratando de formar en materia política? Yo creo que el análisis debe ser juicioso, a profundidad, de cuál es nuestra historia política, qué es lo que ha pasado, y sobre todo porque usted lo decía ahorita, ¿quién cambió esa figura? El expresidente Juan Manuel Santos, después de que ya se había reelegido. Y eso no fue fruto de una discusión, no fue fruto de una discusión constitucional, claro que sí. Nuestro país ya tiene sentencias sobre el particular, se ha pronunciado y se pronunció incluso antes, no después, antes de que se promoviera la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya había claridad sobre el núcleo duro de nuestra Constitución, cuándo había sustitución o no de nuestra Constitución, cuándo era necesaria una Asamblea Nacional Constituyente y cuándo era necesario un proceso de recolección de firmas a través de un referendo. Entonces, nosotros ya hemos venido diciéndole al país, es necesario que lo analicemos con tranquilidad, sin esos fetiches que nos han puesto. Nosotros tenemos todo el derecho a hablar de las propuestas ciudadanas. Yo recibí un mandato popular, la ciudadanía se está organizando en comités reeleccionistas por todo el país. Recibí una invitación este fin de semana en Cartagena por una asociación de campesinos. Alrededor de 500 campesinos me convocaron, era muchísima gente porque ellos están ya recogiendo firmas. Y eso es importante que lo sepa el país. No soy yo la que está recogiendo las firmas. Yo apoyo esa asociación de campesinos en su proceso, en su decisión.
Así que no Sí, es senadora nuestro Isabel partido Zuleta. ni nuestro proyecto político el que está cambiando las condiciones. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos al mandato popular. Si ellos me dicen a mí que hay que apoyarlos, yo sé que a algunos no les gusta respetar el mandato popular y Sí. no entienden, ni siquiera reconocen ese verbo, me decían en Twitter. No, ese verbo existe, mandatar existe, está Sí, que recogido por también la Real Academia. se volvió objeto de polémica en las redes sociales. Pero permítame Sí. a invitar a las personas que quieran verla. Además, en nuestro YouTube Live estamos conectados a esta hora en W Radio Colombia. Y quiero ponerle un mensaje que incluye en sus redes sociales Catherine Miranda, representante a la Cámara, contestando a su propuesta de proyecto para revivir la figura de la reelección en Colombia. Por favor, le dice ella, a usted qué falta de rigurosidad. La Constitución política es clara, artículo 197. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. ¿Qué le responde? Yo le respondo que todo congresista aquí en el Congreso de la República debe saber cómo se reforma la Constitución y cuáles son los límites que tenemos los congresistas para reformar o no la Constitución. Y le pido a la congresista que por favor pida asesoría de los constitucionalistas. En este momento me están terminando el concepto de ex magistrados de la Honorable Corte Constitucional para referirse a este tema en concreto, porque creo que a partir de esos conceptos jurídicos vamos a dar esta discusión con altura. Así como en ese momento promovieron ese parágrafo, en otro momento se puede promover un parágrafo distinto para cambiar la Constitución. En ese sentido, no en el de la reelección, en ese sentido. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de qué es nuestra Constitución, qué podemos cambiar de ella, cómo la podemos cambiar, no se puede cercenar esa labor de los congresistas de hacer propuestas de cambio a nuestra Constitución. Eso no se puede cercenar. Y para nosotros es absolutamente claro, así como se impuso ese parágrafo en nuestra Constitución, de la misma manera se puede cambiar mediante un debate parlamentario. Pero ese concepto jurídico es muy importante para el país, que lo tenga claro y cómo llegaron a ponerlo allí entonces para que se desdibujara las casi 60 reformas que tiene nuestra Constitución, incluida esa reforma que puso ese parágrafo. Ahora, cuando un gobierno ha tenido un escándalo tan grande como es el de la gestión del riesgo, un escándalo de corrupción, ¿qué puede esperar un pueblo con la reelección? Y se le pregunto cuáles son los beneficios para la población colombiana de una posible reelección. Yo creo que esa valoración la tenemos que hacer con las pasadas reelecciones. Aquí hay un momento, hay una oportunidad para decirle al país, ¿fue positiva o negativa la reelección de los anteriores expresidentes? Es que el pasado es importante para nuestro país. Yo puedo decir que nosotros votamos por la reelección del expresidente Juan Manuel Santos porque nos dijeron que no era posible sacar adelante los acuerdos de paz en La Habana con la antigua guerrilla de las FARC si no se daba continuidad a ese proceso. Yo le pregunto al país si habría podido consolidar ese proceso de paz tan importante, porque hay que decirlo, es un proceso muy importante que hoy tiene dificultades, pero en su implementación. Nosotros lo reconocemos como uno de los procesos más importantes en nuestro país. Si habría podido consolidar en solo un periodo legislativo, los regímenes en el mundo, los regímenes políticos, el régimen político en el mundo está más o menos su periodo entre 4 y 8 años. Nosotros estamos en uno de los menores periodos de los países que menos tiene oportunidad para desarrollar políticas y transformaciones durante sus gobiernos. La mayoría están en 6 años, 5 años, 7 años. Nuestro país solo tiene 4 años y esa es la realidad. No alcanza el tiempo para que se pueda desarrollar ni siquiera una política de paz que es absolutamente necesaria y que el pueblo colombiano está pidiendo. Senadora Isabel Zuleta, sin embargo, entonces, aquí evidentemente, permítame, aquí quiero preguntarle por el detalle. ¿Cómo se consolida en 4 años un proyecto político de estos? Sí, no hay manera. senadora Isabel Estamos Zuleta. pidiendo es claro, parece poco para un gobierno que en su caso usted dice, usted está de acuerdo con unas ideas, en este caso usted dice, este proyecto no tiene nombre y apellido, es decir, no es para reelegir a Gustavo Petro, pero para usted y para muchas personas pues se le hace muy poco tiempo cuando está contento con el presidente, pero cuando es el
opuesto políticamente, pues debe ser también una eternidad y una pesadilla tantos años en el poder. Denos detalles de ese articulado, del proyecto, díganos por cuánto tiempo usted plantea la reelección presidencial, si ponen algún límite para que una persona pues no se atornille definitivamente. Muy importante, si presidentes que ya fueron reelegidos pueden volver a elegirse. Exactamente. Caso de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe. Claro, cuéntenos esos detalles, por favor. Bueno, ahora la discusión está en la reelección inmediata. Recuérdese que no todos los países de los 178 que les hablaba ahorita, la mayoría tienen reelección inmediata, pero hay otros que no lo tienen. Pongamos el caso en América, un caso muy concreto que es el caso de Perú. Tiene posibilidades de reelección, pero no de manera inmediata. Eso también es una discusión al interior del equipo. Si esta discusión se tranquiliza, y se puede dar tranquilidad a la ciudadanía en que la reelección no sea de manera inmediata, ¿nos daría un margen político mayor o no? Eso es una discusión muy importante que no hemos terminado de dirimir en el equipo que tenemos, ni con la ciudadanía, por supuesto. Eso es una discusión importante. Pero también otra discusión es la que ustedes plantean, si los expresidentes podrían volver a lanzarse. Sí, es por más de 2 periodos, eso sí está absolutamente claro, la Corte Constitucional ya se pronunció, efectivamente no se puede por más de 2 periodos consecutivos, pero para nosotros es claro, por lo menos en algunos de los que hacemos parte del equipo, que debería permitirse a los expresidentes, como pasa en la mayoría de democracias del mundo, debería permitirse que se vuelva a presentar. Hay algunos países que plantean un mínimo de tantos años después de haber salido, en el que se pueda volver a presentar. Eso es una discusión de la filigrana de cuántos años entonces después. Para algunos, lo correcto sería que se pudieran volver a presentar. Es que si la ciudadanía quedó contenta, Andrea, como usted lo decía ahorita, si estamos contentos, muy bien que haya reelección. Si estamos aburridos, es una eternidad. Para nosotros fue una eternidad el señor Duque y fue una reelección de facto del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Senadora porque Zuleta. gobernó en cuerpo ajeno. Gobernó en cuerpo ajeno y eso es lo que no queremos que siga pasando. Entonces sí, es una eternidad, pero yo creo que distinto a ampliar el periodo, que es otra de las discusiones que se está dando, también hay una discusión de ampliación o no del periodo. Nosotros sí creemos que debería ser por una única vez y de manera inmediata en algunas ocasiones, pero algunos creemos que sí deberían estar involucrados después de un análisis de cuánto tiempo después otros expresidentes que se quieran volver a presentar a la contienda electoral. Senadora Zuleta, una pregunta para una respuesta de sí o no. Si el presidente de la República, el jefe de su proyecto político, Gustavo Petro, le pide que usted desista de esa iniciativa, que no presente el proyecto, ¿usted le hace caso? El presidente de la República es sumamente respetuoso de las iniciativas, sumamente respetuoso de nuestra opinión. Ustedes se dieron cuenta cuando intentó un periodista presionarlo para decirle que tenía que decirnos cómo comportarnos. Ese no es nuestro proyecto político. Sí es nuestro jefe político, por supuesto, pero aquí no hay esas jerarquías, aquí no hay esas órdenes indiscutibles, aquí construimos colectivamente. Y esa construcción colectiva también me va a permitir en ese momento decirle cuáles son mis argumentos, los argumentos de los comités reeleccionistas que en este momento están en el país, y yo creo que voy a ser escuchada como cualquier persona, porque el presidente de la República escucha. El presidente Gustavo Petro sabe entender a su pueblo y conectarse con el pueblo y con el clamor popular que en este momento estamos diciendo debe ser reelegido. Senadora Isabel Cristina Zuleta, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. A ustedes muchas gracias.